dedicar a hablar sobre la bisexualidad. Esta se define como la atracción hacia personas tanto masculinas como femeninas, hacia ambos sexos. Entonces las personas bisexuales no son aceptadas por las personas heterosexuales, que es lo imperante en nuestra sociedad, y tampoco son aceptados por las minorías de personas homosexuales, gay. Ni son aceptados por los heterosexuales, ni son aceptados por los homosexuales. Esto produce problemas en cuanto a la situación de ellos en el sitio en que se encuentran. Se les considera unas personas inmaduras, se les considera unas personas irracionales, se les considera indecisos. Algunos dicen que no existe la bisexualidad, que eso es una falacia, como dicen. Pero en realidad es poca la cantidad de personas que son bisexuales y en realidad verdaderamente bisexuales. Pero sí existe. Por ejemplo, en la consulta privada, en mis 38 años de que tengo ya de psicólogo, muy pocos son en realidad las personas bisexuales de verdad que he encontrado. Porque mucha gente dice soy bisexual, pero a la hora de evaluar, de analizar y de diagnosticar a la persona, no sale homosexual, sale otra orientación o otra identificación. Entonces, esta posibilidad que tienen los bisexuales de relacionarse simultáneamente con sexo masculino y sexo femenino, a veces le produce a ellos un obstáculo para relacionarse con la otra edad, con los demás. Eso les produce problemas. Y bueno, por eso es que dicen que no existen, y lo niegan. Ahora vamos a dedicarnos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de sexualidades. Tenemos en un primer caso la sexualidad genérica. Esa es la sexualidad, la identidad sexual aprendida. Esa es la que nos enseña, porque la persona nace, empieza a aprender inmediatamente que la persona nace, el bebé, empieza a aprender sus costumbres, la sociedad en que se encuentra, de las formas de vivir en ese sitio donde nació. Eso lo aprende, bueno, le pone su ropita rosadita si es hembra, su ropita azulita si es varón, y empieza a aprender a ser masculino o a ser femenino. En ese momento se integra en el momento del nacimiento. Cuando estaba en el útero, o sea, dentro interinamente, era una sexualidad genérica, ¿verdad? Y ahora, perdón, genética. Ahora es genética. Con la genética. La sexualidad genética se produce en el ambiente intrauterino. Es una sexualidad en la cual tiene que ver con la anatomía y fisiología de la persona. Entonces, eso tiene que ver con las combinaciones del ADN dentro de su ser. Si es macho, hombre, tendrá cromosomas XY. Si es mujer, hembra, tendrá cromosomas XX. Y entonces existen las variantes, pues XX, XXY, XYY, X0, etc. Vamos con lo que tiene que ver con la sexualidad endocrina. El sexo endocrino tiene que ver con las gónadas. Si tiene ovario, si tiene testículo, o tiene que ver como el manejo de la hipófisis, el manejo de las glándulas suprarrenales. Eso orienta el sexo, todo eso lo orienta el sexo cromosómico. Si es un sexo cromosómico femenino, tendrá ovario, si las cosas van bien. Extragonadalmente también tenemos otras estructuras que tienen que ver con este sexo, que es la tiroides y la epífisis, que intervienen en lo que tiene que ver con la masculinidad y la feminidad. Es importante para nosotros también definir lo que es el sexo psicológico.
El sexo psicológico o el sexo sentido es el sexo con que la persona siente que está identificada. La persona siente que psicológicamente siente que es mujer o que es hombre. Ese es el sexo psicológico o el sexo sentido. Tenemos también el sexo legal o jurídico, que es el determinado por la inscripción civil cuando nace. Pues. Se inscribe de acuerdo al certificado de nacimiento que le extienden en el facultativo, lo llevó y entonces allí se escribió como fulano de tal, hombre, mujer. Ese es el sexo jurídico. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante dentro de esto, que es la identidad de género. Es el sentimiento de pertenencia a un determinado sexo biológico. O sea, tú sientes que tú eres mujer o que tú eres hombre. Como consecuencia de eso, esa actitud psicológica, algunas personas que tienen problemas en este aspecto, buscan de adecuar su cuerpo hacia el sexo psicológico, al sexo que sienten al que pertenecen. Estas se pueden categorizar en dos, vamos a decir dos grandes: transexualidad y transgeneridad. Bueno, identidad de género, vamos a determinar un poco más, a profundizar un poquito más en eso. Es bueno, como se les decía antes, es el sentimiento de pertenencia a un determinado sexo biológico. Entonces, como consecuencia, tenemos un sexo psicológico, el cual decíamos pues que algunas personas buscan adecuar su sexo biológico con su sexo psicológico. Y teníamos ya dos nombres: transexualidad y transgeneridad. Entonces, vamos a definir primero lo que es una persona transgénero. Una persona transgénero, igual que un transexual, una persona transexual, tienen algo en común, y es que sienten que su cuerpo físico es de un sexo y su cuerpo sentido o psicológico es de otro. Ajá. La única diferencia entre ambas identidades es que los transgéneros no necesitan cambiarse el sexo para sentirse bien. En cambio, los transexuales, que es el otro caso, sí lo necesitan. Ellos necesitan cambiarse el sexo. Si tienen cuerpo de hombre, mente y psicológicamente se sienten mujer, ellos necesitan cambiar su sexo hacia el sexo psicológico, hacia el sexo que siente al que pertenece. Y si es al revés, si es mujer y su mente o su sexo sentido es de hombre, pues necesitan urgentemente cambiar su sexo hacia hombre. Y esto tiene su razón de ser. Pero en el caso de los transgéneros, que es el que estamos hablando ahorita, ellos con tener ropa, cambiarse de ropa, ponerse ropa de mujer, pintarse, si es un hombre, ¿no? Físicamente, se pinta, se pide ropa de todas las costumbres femeninas. Con eso es suficiente para ellos. A veces son muy exagerados, generalmente son muy exagerados, pero eso es suficiente. Y si es una mujer que se siente hombre, bueno, vestirse masculinamente, con ropa de hombre, todo de hombre, y tener la voz gruesa. Entonces hay personas, mujeres, porque tienen la voz gruesa. Tampoco eso es una cosa que decir. Es una condición biológica, es muy biológica, porque es el género, el sexo genético, gonadal, genital y morfológico lo que está ahí funcionando, que siente y percibe como opuesto a su sexo sentido. ¿Qué pasa? Una persona que tiene la apariencia física de algo que no considera que es él o ella, que no se siente que corresponde con lo que ella es o siente, es una persona que tiene un trastorno. Ese trastorno puede ser tan fuerte que tenga lo que llamamos una disforia de género. ¿Qué es una disforia de género? Es aquella persona que generalmente es un transexual, una persona transexual que expresa un profundo rechazo por las características primarias y secundarias físicas. Tiene un rechazo muy profundo, es una disforia de género, lo cual no presentan los transgéneros. Los transexuales sí lo presentan.